Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo desde Medellín, desde su mesa central. Estamos Juan Diego Ortiz, Daniel Rivera, Luz María Sierra y desde Bogotá nos acompaña nuestro periodista político Javier González. Lo saludamos, Javier. ¿Cómo va Millonarios? ¿Clasificó o no clasificó? Luz María, ¿cómo estás? Saludos también a las audiencias del colombiano. Se puso serio. Si la gente hubiera visto cómo un nos minuto saludó antes, ahora, un minuto antes. Parecía un Teletubby. Sí. Tinky Winky. Bueno, con Javier nos divertimos mucho porque él es supremamente hincha de Millonarios, tanto como para no entender la supremacía del Nacional. Pero bueno, debo decir que es muy duro ser hincha de Millonarios en un periódico paisa, pero ahí la hemos lidiado. Es que tiene que ser así. Con respeto, eso sí, respetuoso ha sido, hay que reconocerlo. Pero bueno, Javier, yo no sé si ustedes oyeron, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí me estoy tomando esta chicha. ¿Van a tomar mejor chicha o ustedes cerveza? prefieren chicha o cerveza? No, las dos, yo creo que las yo dos. la cerveza, a mí a la chicha no me gusta, pero de los tragos así, la tapetusa es bueno y el biche, pero la chicha no. Oiga, pero es que el ministro de Salud sí nos tiene, ese man se enloqueció. Es decir, ¿cómo así? Que pide, primero, él necesita plata para la salud, ¿cierto? Que viene vía de... Él necesita corresponderle a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional le dijo, señor, usted midió mal la UPC, usted no está dando la suficiente plata para la salud, haga el favor y la da. Él está tomándoles del pelo, mamándole callo a la Corte Constitucional, y mientras tanto entonces dice, señores, metan su plata bajo el colchón, no tomen cerveza sino chicha, porque todo su cuento de ayer jueves, iba como a quebrar las grandes empresas del país que son los grandes contribuyentes. Entonces él se está dando un tiro en un pie. Claro. Él dice, no compren, quiebren esas empresas entonces no van a dar impuestos, entonces no va a haber impuestos para pagar la salud que le corresponde a él pagar y que parece que no le importa mucho cómo pagar la salud de los colombianos. Que se consume 10 veces más cerveza y la cerveza es fundamental para los ingresos del departamento, ¿cierto? Pero hagamos un ejercicio, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa, a ver qué pasa con Sarmiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo, en la cerveza con Santo Domingo? Ahora, cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de aval, de Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento. Y se va de frente, o sea, llega y dice, lo que dijo fue, a ver qué pasa con Sarmiento, qué pasa con Santo Domingo, pero no, es que parece un chiste. Y en el principio del discurso donde se centra en esto dice, aquí se consume 10 veces más cerveza, la cerveza es fundamental para los ingresos del departamento, él lo sabe. Y claro. Después dice, no Pero consuman cerveza. es que yo creo que tiene un problema, es decir, realmente ese ministro está un poco delirante, disvariando. Recuerden ustedes, es el mismo ministro que dijo que tenían a las EPS en cuidados intensivos para ver si entonces aprobaban la reforma, es decir, jugando con la salud de los colombianos para tener un triunfo político en el Congreso. Reconociendo que es una estrategia, claro. además. Lo otro, el insulto a la funcionaria de un hospital en Puerto Gaitán, ¿se acuerdan? Sí, que llegó y más o menos, ojalá le tocara a usted que usted se enfermara o que su familia se enfermara. Miremos de pronto ese video. Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí, no tuviera familia y me la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan, entonces, detrás de su familia, bregando a ver cómo es usted. No, pero uno tiene que meterse en los pantalones de la gente. O también cuando dijo las declaraciones sobre la patria potestad, dijo que la patria potestad de los niños era del Estado. Es decir, tenemos un ministro completamente perdido un poquito de la realidad. Yo creo que la manera como le ha tocado enfrentar todo, yo creo que cerró filas, se cerró así y vive en otro planeta. Luzma, y no solamente eso, además que tiene mucho poder en el gobierno, porque hablamos mucho en los medios de Armando Benedetti, porque Armando Benedetti pues tiene un prontuario, unas investigaciones importantes, pero él, por ejemplo, es el que bendijo a Angie Rodríguez. Claro, él fue el que puso a Angie Rodríguez allá en el gobierno, que es ahora la comillas mano derecha del presidente nueva Laura Sarabia. La nueva Laura Sarabia, aunque en realidad el nuevo Lauro Sarabia
es Benedetti y Angie le sirve para sus intereses. Pero bueno, esto era tan solo una introducción de un ministro que pues está siguiendo los pasos de su jefe, el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿hoy tomamos cerveza o no? Hoy pola. No, yo creo que hay que apoyar en la industria nacional. Bueno, es decir, los que se quieran emborrachar con chicha, pues que se emborrachen con chicha. Pero no podemos, pues, ni mucho menos. Empezó a cotizar al alza la cáscara de piña. Bueno, entonces vamos con nuestro. Este era apenas un abrebocas. Pongan bien a los pollos que a veces pollos chicheros. Los pollos hermanos. Después de que se salvaron de lo de Pinky, de lo de Frisbee, vinieron aquí a. Bueno, vamos con nuestro primer tema. Bueno, y creo que la principal noticia de esta semana fue el cabildo. Pues le dijeron cabildo, yo no sé si los cabildos eran así históricamente. Llevaron una cantidad de gente en buses, les dieron almuerzo, les dieron mercados. Ahorita Javier nos va a contar la reportería que él hizo sobre el tema, pero finalmente Gustavo Petro habían anunciado que iban a arrancar ya sus cabildos por todo el país. Este lunes en Barranquilla lo tuvieron que pasar para el martes porque el presidente no alcanzó a llegar el lunes. De hecho, el martes toda la gente estaba citada como a las 10 de la mañana y llegó como a las 5 de la tarde en Barranquilla. En realidad, después de ese calor. En ese calor tan terrible. Y pues finalmente la idea de los cabildos son el presidente echar un discurso. Sí. Bueno, y algunos personajes como líderes de la comunidad, de líder estudiantil, líder de los trabajadores, hablaron del tema. Pero sigue Gustavo Petro con esa jerga colonial, acuérdense de la bandera de guerra-muerte, porque los cabildos existían en la colonia, cuando se reunían en las ciudades o en los pueblos para protestar en contra de la corona, por ejemplo. Sí, y es una figura que retoma la Constitución del 91, pero que no tiene ninguna vinculación jurídica, simplemente es para dialogar o polemizar sobre temas locales, pero es solamente un hecho solamente simbólico. Fue muy importante, es decir, y el hecho de que lo hayan hecho en Barranquilla no es un tema menor. ¿Por qué no empezaron en Bogotá? ¿Por qué no empezaron en Medellín? ¿Por qué no empezaron en Cartagena? Porque Barranquilla, recuerden ustedes, fue el mismo lugar en donde 4 años antes hizo Armando Benedetti esa manifestación muy grande, que es la de la P, que se le conoció como la P, que después Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, dijo que eso lo había pagado en parte Euclides Torres. ¿Y quién es Euclides Torres? Un hombre que se ha enriquecido con contratos del Estado. Y entonces Euclides Torres puso mucha parte para la campaña de Petro para que lo eligieran. De hecho, las Torres Gemelas, ¿no? De hecho, cuando Benedetti habló esos audios tan comprometedores, él habló de que él recogió 15.000 millones. Euclides Torres ha sido su socio político, económico toda la vida de Armando Benedetti. Entonces, que lo hayan hecho en Barranquilla era porque, como lo convocaron con tan poco tiempo, necesitaban llevar gente. Y entonces aparecieron almuerzos, aparecieron... Se vieron imágenes de buses ahí buses llegando fletados. Filas de buses lugar. con gente. Entonces uno no sabe de esa cantidad de personas que llegaron, que se calculan como 25, 26 mil, que entiendo al presidente, yo creo que el presidente esperaba más porque tampoco es que estuviera llena esa plaza. Uno no sabe cuántos de ellos, seguramente habrá sindicalistas, habrá personas que gremios. Lo siguen, pero sin duda una buena parte fue llevada. Y creo que, claro, había mucha gente fletada seguramente, pero hay otro que este discurso, que es solo discurso y que no tiene vocación de volverse realidad, de los trabajadores, de trabajar por supuestamente la gente que no lo han hecho en estos 3 años, pues cala en la sociedad del Caribe también mucho, ¿no? Sí, porque lo que aprovecha, pero más que en la sociedad del Caribe, yo creo que es que el presidente está haciendo como una especie de escenografía. Entonces va a RTBC, graba todo esto, hace unos primeros planos de unas personas específicas, él echa su discurso y le da una idea al país que no es necesariamente real. Todo es un poco montado, hay un poco de montaje en todo lo que se está haciendo. Javier, usted que hizo la reportería, leí su historia, que le quedó muy bien. Entiendo que hay personas que dicen que les dieron incluso 50.000 pesos a algunos por ir, e incluso vi que le reconoció este congresista Ahmed Escaf
que antes era artista de televisión, que le reconoció que él dio de su plata refrigerios. ¿Cómo fue? ¿Qué encontró usted, Javier? En efecto, Luz María, un primer hecho que no puede pasar por alto es que el presidente llegó 5 horas tarde pues a este evento que tenía en Barranquilla, en el Paseo Bolívar. Previo a esa llegada tarde, durante toda la tarde hubo, como usted bien lo menciona, un intenso movimiento de buses, hubo mercados, hubo gente desfilando pues con refrigerios y demás situaciones. Nosotros indagamos, preguntamos, digamos, si eso era espontáneo, porque la pregunta que queda aquí pues en el centro del debate es: ¿hubo recursos públicos para que tanta gente llegara allá? Que nos reconoció el representante Ahmed Escaf, que por supuesto es del Pacto Histórico y también por supuesto tiene su arraigo en Barranquilla, que él puso 1.600.000 para comprar 400 refrigerios para madres comunitarias. Pero él también nos decía, y usted también bien lo menciona, pues también, claro, un movimiento espontáneo, digamos, de las bases de los petristas, los sindicatos de profesores y demás, que efectivamente sí fueron ahí, pero sí hubo otras personas que llegaron de alguna manera. Una fuente que está enterada, digamos, de todo el tejemaneje político, nos confirmó, nos contó que a algunas personas les estaban dando 50.000 pesos, no a modo, digamos, de ni asistan, sino, ay, miren, les vamos a dar 50.000 pesos para ayudarles con el transporte, porque es que no solo llegó gente de Barranquilla, sino de varias zonas del Caribe. Entonces, pues, ese desplazamiento justamente se dio con, pues, digamos, con entrega de dinero. ¿De dónde salió? Eso sí, digamos, como no podemos determinar de dónde salieron pues esos recursos, pero lo cierto es que sí hubo un intenso movimiento de plata, de mercados y de refrigerios. Y vimos, Luzma, yo no sé si te acuerdas que en redes sociales salieron aviones con influenciadores yendo hasta allá para hacer sus transmisiones en vivo de la puesta en escena. Es decir, llegaron con el avión de la policía, en el avión de la policía viajaron todos estos influenciadores que tienen muchos seguidores en redes sociales, que básicamente el Estado les paga por tener esas redes sociales con seguidores. Y entonces hubo una discusión porque, claro, ¿cómo así que van en el avión de la policía? Un avión que debería estar destinado para otros efectos, estar llevando a los propagandistas del gobierno a ver cómo hablaban del tema. Y uno ve que el presidente Gustavo Petro todo el tiempo está interactuando con ellos en sus redes sociales, lo repostea. Claro, es que se vuelve, eso es parte una de la estrategia, es una eso estrategia, es parte de la sí. puesta Lo en vimos escena. aquí. Es que esa es parte de la puesta en Lo escena. vimos en esta Entonces, alcaldía. la gente termina creyendo que de verdad tienen muchos apoyos y son estos agitadores desde las redes sociales haciendo creerlo. Pero vale la pena decir, porque el presidente salió a defenderlos y que eran periodistas y todo el gobierno dice que son periodistas. No, ellos no son periodistas. Es decir, los periodistas son los periodistas de oficio. Ellos son unos tuiteros que son de la bodega del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Grandísima. Los periodistas defendemos los valores de la democracia y tratamos de evitar, tratamos de denunciar los abusos de poder, sea el gobernante que esté en el poder. En cambio, los tuiteros de bodega lo que hacen es hacerle propaganda al que está en el poder. Yo decía, por ejemplo, donde en la época de Hitler existieran las redes sociales, entonces los periodistas de oficio seríamos los que estaríamos tratando de develar los extremos de ese régimen nazi. Seríamos los que estaríamos denunciando ese abuso del poder. Los tuiteros de bodega serían los que Goebbels contrataría para hacerle la propaganda a Hitler. Y pongo ese ejemplo exagerado porque es que la democracia también está en juego cuando hay tanta propaganda en favor de la... Que es un poco también, es que miren los extremos cómo se tocan. El presidente Gustavo Petro hace esto, dice que esta gente es periodista cuando no lo es, no estudiaron periodismo, y lo mismo dice un Elon Musk cuando dice que hay que acabar con los medios de comunicación, que porque Twitter tiene... Claro, es lo mismo de... Tiene 20.000 millones de... Es lo mismo de Trump. 5.000 millones de periodistas. A los populistas les estorbamos los periodistas, porque los populistas quieren manipular al pueblo. Y los periodistas, nuestro trabajo es tratar de velar todo eso. Pero bueno, Luzma, volviendo... una cosa que quería decir además de lo de la plata, no nos podemos olvidar que el Ministerio del Interior firmó un contrato con RTBC por más de 80.000 millones de pesos para mover la consulta popular. No nos han dicho con qué están montando esto. Yo quería Luz volver María. a ese punto. Sí, Javier, dile. No, justamente, un hecho que no es menor,
porque pues digamos, insisto que aquí la discusión es frente al destino de los recursos públicos. Había toda una logística montada en el Paseo de Bolívar y uno dice, ¿de dónde salió esta plata? Pues imagínese usted que coincidencialmente ese día en Barranquilla, en ese mismo punto, horas antes, había un evento de formalización de entrega de tierras organizado por la Agencia Nacional de Tierras. Esa misma logística se usó justamente para todo este evento del presidente Petro en Barranquilla. Claro, la misma logística, y entonces bajo la figura de que les van a entregar tierras, también atraen una cantidad de personas. Porque usted lo dijo, Javier, supongamos que le hayan dado esos 50.000 pesos, que si eran 20.000, 25.000 personas que le hubieran dado a 1.000. Estamos hablando de 50 millones de pesos. ¿De dónde salen esos 50 millones de pesos si es que sí les dieron esos 50.000 pesos? ¿De dónde salen las platas para pagar esos buses? ¿De dónde salen las platas para pagar ese mercado? Es decir, se están gastando los recursos públicos haciéndole, porque en el fondo es la campaña que Gustavo Petro quiere hacer para las elecciones de 2026. Eso es todo lo que está de fondo. Entonces nos está pasando que se están gastando los recursos públicos que deberían estar destinados a la salud, a la educación, a todo lo que le han quitado los recursos públicos, en hacerle la campaña a un partido, al partido del presidente Gustavo Petro. Y los funcionarios que deberían estar trabajando, resolviendo los problemas de país, el presidente, el ministro, los otros ministros que estuvieron, pues están dedicados. Y los contratistas. Y los contratistas están dedicados a hacer este tipo de movilizaciones, de manifestaciones. Entonces... Y yo sí quería decir es que todos estamos cayendo. Yo sí creo que hay gente que cree en ese discurso, pero no están viendo que es que el discurso se queda solo en discurso y que no están haciendo nada. Este gobierno ha demostrado que no puede hacer una obra en este país. Destruyeron el sistema de salud, pero no lo mejoraron. ¿Y qué hacen? En vez de invertir en el sistema de salud, se lo gastan en campañas. Exactamente. Vimos esta semana en Medellín una manifestación porque ya los enfermos de cáncer ya no tienen acceso por la nueva EPS a ciertos medicamentos. Es demasiado lamentable, impresionante eso. Lo mismo los pacientes de trasplantes también han salido a protestar porque no les están llegando los medicamentos cuando tienen trasplante de riñón, cuando tienen trasplantes de diferentes tipos, tampoco les responden. Y entonces el ministro de Salud, volviendo a cerrar con él, pues dice que abonaron una plata, pero pues esa plata efectivamente no es suficiente y siguen con la deuda. Javier, queríamos cerrar este capítulo, pero diga usted su última palabra. Solo le voy a agregar un último detalle justamente de todo este tema de crispación política y demás. Durante ese evento en Barranquilla también le dieron la palabra al pastor Alfredo Sade, y pues salió con una perla que yo creo que como que pasó por alto, pero es que es muy grave y da cuenta de las dificultades pues en materia política en las que estamos. Le dijo: presidente, escuche a su pueblo y cierre el Congreso, y que todo el pueblo supuestamente está de acuerdo con que él sea reelegido. Entonces nuevamente van calando, digamos, todos estos discursos y demás pues que usted alerta, y también pues justamente aquí se destaca también el papel, digamos, de estos activistas en medio de esta discusión tan política. Y muy graves esas manifestaciones. Yo creo que todo el mundo tendría que cerrar filas, que no pueden cerrar el Congreso. Yo creo que es una amenaza, pero otra vez, yo creo que cada vez lo que tenemos que hacer todo, van a repetir esta historia a propósito en Cali. El 28, la semana entrante es en Cali, y parece que están armando, porque otra vez, Barranquilla por lo que ya sabemos, Cali por lo que fue como el nodo del estallido social, van haciendo, pero recordemos que Gustavo Petro perdió en las elecciones del 2023, lo derrotaron, que Gustavo Petro solo tiene el 35, 36 o 37% en las encuestas, que Gustavo Petro en las calles ya la gente no vibra con él. Entonces, con todas esta propaganda de RTBC y de los influenciadores, y con toda la arenga que tiene él y el pastor Sade y algún otro, pues no nos pueden convencer al resto del país, que yo creo que las elecciones del 2023 demostraron que en realidad en las urnas el presidente Gustavo Petro y su grupo no tienen los votos. Recuerde seguirnos
en YouTube. En YouTube aparecemos como Periódico El Colombiano o Videos Periódico El Colombiano. Nos sigue, se suscribe, nos deja un comentario. Nosotros los leemos. Hemos visto ahí audiencia muy fiel que a las 5:40 de la tarde que estrenamos nos dejan un comentario, saludos, críticas también. Nosotros vemos y mejoramos. Síganos y también en redes sociales, Instagram, X, Facebook como Periódico El Colombiano. Muy bien, así es. Cada día crecemos más, les agradecemos a todos. Y ahora vamos, el segundo tema tiene que ver con el primero, porque el primero es lo que hizo el presidente Gustavo Petro para sus cabildos abiertos para tratar de hacer una consulta popular sobre el tema laboral. Pero entonces el Congreso, de manera estratégica, lo que hizo toda esta semana fue meterle el acelerador a la reforma laboral, porque recuerden que la reforma laboral se iba a caer, entonces hubo una apelación para que reestudiaran la posibilidad de que no se cayera, y entonces de la mano de Angélica Lozano, ella organizó un grupo de ponentes de todos los partidos y han trabajado toda la semana y prácticamente tienen, Diego, listo el articulado de la reforma laboral. Que esa reforma laboral neutralice lo de la consulta popular y las marchas de Gustavo Petro está por verse, pero claro, debería. Porque es que la consulta popular nació que para los derechos de los trabajadores, pero como en realidad están en modo campaña, ya le metieron cosas del sistema de salud que el gobierno ya tiene en sus manos. Pero yo creo que ya pierden fuerza, fuerza. Si el Congreso, cuéntenos, Diego, cómo fue toda esta semana ellos y a qué conclusión, cuáles son los 3-4 puntos principales de acuerdo ya de esos congresistas sobre la reforma laboral. Esta semana hubo un cónclave en la Comisión Cuarta del Senado, se encerraron ahí a trabajarle contrarreloj a esa reforma, a tal punto de que el jueves en la noche ya estaba lista la reforma, con todos los puntos polémicos que hubo con empresarios, discusiones con sindicatos, pero se llegó al acuerdo. Día y noche y no se dedicaron a nada más que a eso. Es tanto lo que hicieron y tan rápido que lo trabajaron, que Angélica Lozano dijo, vamos a tomarnos unos días porque puede que en esta reforma que quedó haya muchos errores, entonces preferimos curarnos en salud, la vamos a llevar el lunes, la vamos a presentar con miras a empezar a discutir el martes. También porque Adida Bella, que es una de las miembros de esta familiar, tuvo la muerte de un cercano, de un sobrino, entonces pues como para no... Y ya empaquetando, Luzma, con lo de la consulta popular, los ponentes dicen que se recoge más o menos el 90% de la consulta popular que quería mover el presidente Gustavo Petro. Es decir, el 90% de las preguntas. Recordemos que eran 12 preguntas inicialmente, luego aumentaron a 16 con las 4 preguntas de salud, pero de las 12 preguntas los ponentes dicen que se recogen el 90%. Es decir, prácticamente no se puede uno gastar. Sí, casi $1 billón en una consulta popular, si ya el Congreso de la República lo está sacando adelante. Y hay que recordar que esto empieza también con la salida a medios de Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que dice: estamos dispuestos los empresarios a tener en cuenta las horas nocturnas y los recargos de domingo y festivo, con unas excepciones que son para la industria de la noche, ¿no? También como bares, los sectores de vigilancia, las discotecas. Las microempresas que son de menos de 10 empleados. Entonces ahí entramos a lo que ya está, digamos, consensuado. Vamos a tener una jornada nocturna si esta reforma pasa. El próximo año sería gradual, entonces desde el próximo año, 2026, empezaría la jornada nocturna a las 8 de la noche. Para ya en el 2027 empezar a las 7 de la noche. Que eso está consensuado. Gradualmente se hace siempre en todas partes. De acuerdo. Los dominicales es otra cosa sobre la que ya hay acuerdos. Se van a pagar sobre un 100%, pero los lunes, digamos los festivos, se van a retribuir sobre un 75%. Ese fue otro punto que ya generó acuerdos. Lo que decía Daniel, el caso de las MIPYMES, de los comercios, discotecas, bares, la industria nocturna, de vigilancia, van a tener un régimen especial que los va a sacar de ahí, de este recargo nocturno que se plantea en la reforma laboral. Eso va a estar condicionado, entonces mientras la informalidad laboral se mantenga por encima del 50%, ellos van a estar exentos de participar pues en esa nueva jornada nocturna, pero si la informalidad laboral baja, entrarán ellos también a responder por esa nueva jornada nocturna que viene con la reforma laboral. Bueno, ahí lo importante es, decía el de ACOPI. Rodolfo Correa. Rodolfo Correa decía que no es que esta reforma fuera buena para ellos. ACOPI es el que agrupa
a todas las pequeñas y empresas, que son más del 90% de la fuerza del país. Entonces él decía, no es que esa reforma sea buena, pero es que aquí estamos escogiendo entre dos males el menos peor, en el sentido de que toda la discusión que se ha dado de lo que puede costarle a pequeñas empresas esta reforma laboral, pues sigue estando vigente, pero que ellos prefieren eso a ver que se destruya, que se pare, que haya huelgas, que se destruya el capital productivo que ya está instalado en el país. Entonces habrá que ver qué es más terrible, lo que podría hacer algún tipo de estallido social o lo que puede suceder con todas estas empresas que de pronto les toque empezar a cerrar, porque es que de verdad hay muchos restaurantes que cierran porque físicamente no les da el negocio, es decir, ni siquiera sin reforma. Es decir, sin reforma no les da. Es decir, les va bien a unos, pero a muchos que empiezan no la logran por las cargas que tienen que tener. Importante también hablar del tema de los tiempos que va a tener esta reforma. Entonces, Angélica Lozano dice, y es optimista, y los senadores de la Comisión Cuarta también son optimistas, en que el mismo martes, cuando la debatan, va a quedar aprobada en esa comisión. ¿Qué le quedaría faltando a esa reforma? Le quedaría faltando el debate en la plenaria del Senado, que seguramente, si se aprueba la próxima semana en Comisión Cuarta, va a tener tiempo, digamos, de sobra para llegar al 20 de junio a esa plenaria y ser aprobada y ya ser ley de la República. Y además que tiene, pues, como usted lo decía, todos estos consensos de los empresarios encabezados por la ANDI. Y eso es importante para efectos. Yo creo que la consulta popular y estos cabildos del presidente quedan sin legitimidad alguna, porque ¿cómo va a promover algo? Primero, que le cuesta al país casi $1 billón de pesos más, y segundo, que no va a tener un efecto real porque ya se tomó la decisión. Y no solamente eso, cuando una consulta se decide, cualquier cosa que haya faltado, ese 10% que haya faltado, eso se demora tiempo en que se convierta en ley. Entonces, realmente, si el presidente fuera sensato, si estuviera pensando en el país y no en él y los intereses partidistas suyos, pues tendría que desmontar esta consulta popular si el Congreso de la República finalmente aprueba la reforma laboral como está. Es un mensaje muy directo al presidente: no haga campaña con la plata pública que se necesita para invertir en el país, que vamos a aprobar una reforma laboral en pro de los trabajadores. Yo creo que eso es fundamental, y si el presidente sigue insistiendo, demuestra que lo que quiere es una reelección en cabeza ajena. Exactamente, yo creo que ya cada vez tendría menos apoyo, y tendrían, pues obviamente, ellos tienen el aparato del Estado, tienen unos contratistas que los apoyan, y entonces de pronto van a seguir llevando 10, 15, 20 mil personas a sus cabildos, pero evidentemente detrás de eso pues no hay una razón de ser, porque la reforma laboral ya estaría en el Congreso de la República. Oigan, nuestro último tema del día de hoy es la mala racha de Daniel Quintero, ¿no? Le ha ido como complicado con la justicia en el último mes. 14 años inhabilitado Juan Pablo Ramírez, que lo dejó varias veces de alcalde encargado cuando se iba de viaje. Daniel Quintero, que mantenía paseando, viajó más que... Juan Pablo Ramírez, que hay que decir, pues, que era una de las dos manos derechas de Daniel Quintero, por decirlo de alguna manera, porque Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez. Y ahora imputan a Juan Pablo Ramírez a 14, inhabilitan y lo destituyen por 14 años, pero es que yo quería hacer la cuenta de los otros hechos. Recuerden que hace menos de un mes imputaron a Daniel Quintero y a 10, 12 funcionarios más. Sí, la fiscalía ya iban 35. Por el tema de Aguas Vivas, con unas pruebas muy certeras. Luego ocurre lo de Juan Pablo Ramírez, y al final de la semana también les tumbaron uno de esos contratos truchos, mal hechos, por 70.000 millones de pesos, el contrato de... Claro, hubo un fallo que suspendió ese contrato, que era por 70.000 millones, que denunciamos en su momento, porque fue muy controversial que se ganara la licitación una empresa y ahí mismo
le traspasara el contrato de las vías a otra. Claro, era por 70.000 millones de pesos. Para reparcheo de las vías. Exacto, sí. que eso me acuerda mucho que uno de los puntos, uno de los troncos más importantes de la corrupción en Bogotá, en el cartel de la contratación de Bogotá, era ese, el de la pavimentación de vías. Y recordemos que por aquí estuvo Emilio Tapia, y Emilio Tapia fue el artífice del cartel de la contratación de Bogotá. No sería raro que parte de lo que estuvo haciendo él aquí cuando consiguió casa en Llano Grande y quería vivir por acá, era precisamente contratos como esos, o por lo menos direccionarlos o apoyarlos. El caso es que lo hicieron mal, porque es como yo me gano un contrato y lo entrego a otro. ¿Cuánta plata se pierde en el camino? Claro, claro. ¿Cuánta plata de la ejecución se pierde? Y entonces, en buena hora, un tribunal obliga a que además los funcionarios de Quintero tienen que empezar a responder. 2.000 millones de pesos, una cosa así tienen que pagar. Una cosa así. Sí, y digamos que la sanción más importante es la de Juan Pablo Ramírez porque tiene una historia detrás de una denuncia del proyecto político. Hay que decir que fueron 3 funcionarios, no solamente Juan Pablo Ramírez, también están 2 subsecretarios que fueron inhabilitados y destituidos por 12 años. Uno que de son ellos, Juan Daniel Pulgarín Ajá. y Freddy Alonso Agudelo Bolívar, ambos subsecretarios de Daniel Quintero. Ellos 12 años y Juan Pablo 14. 14, exactamente. entiendo que Freddy Alonso Bolívar era uno que se encargaba del espacio público en algún Subsecretario momento. de Bienes, sí. Sí, y el otro era subsecretario Con de grupos muchas poblacionales. historias detrás de su vida. Claro. Con muchas historias detrás de su vida, de su ejecución Claro, pública. Luzma, Pública. Y, Pero Sí. el asunto era que ellos se reunían con algunos empleados y contratistas y les pedían dinero para el proyecto claro, político claro, de esa Daniel historia se Quintero, ¿no? remonta a agosto de 2021. Hay que decir que había una directora del programa de niñez que se llamaba María del Pilar Rodríguez, o se llama, que fue la denunciante desde el comienzo Me de acuerdo. una reunión que se citó en una unidad del poblado cerca al Tesoro, y en la que empezaron a pedirle plata a los funcionarios, o por lo menos a coaccionarlos para apoyar un proyecto político. Esto lo retoma la Procuraduría en la decisión de primera instancia en la que se inhabilita y destituye a estos 3 exfuncionarios de Daniel Quintero, porque dice que todos tienen culpa grave en lo que ocurrió. Y dice algo así. Además, hablando de Juan Pablo Ramírez, cuando habla de la dosificación de la pena, porque le ponen una muy alta, 14 años, fue la persona que, valiéndose de su posición directiva en la entidad, para que los servidores presentes en la reunión se sintieran determinados a dar apoyo financiero a la corporación, El Futuro se parece a nosotros, con lo cual se garantizaba la continuidad del movimiento que formaba parte del alcalde Daniel Quintero. Desde el principio se supo que estaban recogiendo plata, pidiéndole a funcionarios que le garantizaban su puesto en la administración si apoyaban este proyecto Mejor político. dicho, parte de la plata, además de las comisiones que pedían, que han contado, que se ha denunciado que pedía la administración de Daniel Quintero, además de eso también recogían plata quitándole una parte del salario a los funcionarios, porque básicamente es eso. Les Ese es el cobraban caso. peaje. Es decir, ese es el caso. Es decir, que a uno, como si aquí a mí me pagaran y yo tuviera que darle a alguien aquí una plata. Al parecer Pero era una práctica extendida dentro de la alcaldía. Recuerden que también nosotros publicamos una historia de cómo reunían a gente que iba a licitar por contratos en un apartamento del poblado. Tenían que dejar abajo los celulares y arriba les decían lo que hay que Ese dar fue para para un contrato, ese fue para el contrato de Carabineros, del lote de exactamente. Carabineros. Ok, Boyacá Brisas. Porque quiero detenerme en María del Pilar Rodríguez, porque es que ella fue muy valiente. Ella como que se equivocaron al invitarla, porque ella pues no era de ellos, simplemente era una funcionaria que venía de atrás, y ella incluso Como de carrera. ella cuenta que ella llevaba un regalo porque la invitaron como a un shower. Y entonces, Porque además era un domingo, un fin Sí. de semana. era un fin de semana, Sí. entonces ella llevó un regalito, y que cuando llegó iba a entregar el regalo, pues como que... ¿Dónde como está que, el a ver, niño? que más bien déjenos el celular. Y ella, ¿cómo así el celular? Que ella ahí empezó a pensar, y que ella se sintió secuestrada, que porque le quitan el celular, la meten en un sitio y le dicen que no puede salir, y le hacen firmar unas cosas, y entonces ella dice, y ella es cuando denuncia, y ella denuncia, y le cae una persecución. Es que ese momento que vivíamos fue muy duro. No solamente le cae la persecución a ella, sino que los órganos de control, entre ellos la personería, que estaban del lado de Quintero, empiezan a perseguirla, le cierran el caso. Claro, claro. Ahí hay 2 decisiones muy importantes, y es que en febrero de 2024, sorpresivamente, la personería de ese momento
archiva la investigación. ¿De por la 2024 o 2023? Febrero de 2024. Ya. Es que no Días se había antes, nombrado el nuevo personero. Exacto. personero. Sí. Si William Jefferson iba a ser el personero. Lo que quería hacer antes de todo era Exactamente. cerrar eso. Para entregar. Un mes después, ya con el nuevo personero, con Melfiboset Rabe, lo Sí. que hacen es revocar el archivo, y ya lo que hace la personería, la procuraduría, es de oficio asumir la investigación. Pero era demasiado extraño cómo, con un acervo probatorio tan sustancioso, cierran la investigación, o sea, archivaron la investigación en su momento. Y María del Pilar Rodríguez otra vez apareció en su momento, denunció lo que se estaban haciendo en la personería, Sí. y cómo le habían dado la espalda en la investigación, porque apenas era investigación, ni siquiera los habían Claro, sancionado. pero además ella entró en pánico, es decir, ella tuvo de estas situaciones, claro, porque un funcionario solo y ve que las autoridades no le ayudan, no le responden a sus denuncias, pues termina entrando en pánico. Y menciono a María del Pilar porque esta semana hicimos un artículo, un editorial de homenaje a esos funcionarios públicos que desde adentro dieron la batalla, y que eso es hasta lo bonito de la carrera administrativa. Eran funcionarios que no podían sacar, pero como aquí hay tantos funcionarios que les duele la ciudad y que están ahí es por hacerle el bien a la ciudad, pero fueron muchos de esos funcionarios los que nos ayudaron tanto a nosotros como a la veeduría, como a los tuiteros como Tiche, como a los concejales. Ellos mismos se encargaban de recabar pruebas y de Exacto. pasarlas. En cada uno de estos tres temas que hemos mencionado, En Aguas Vivas, que en Aguas recordamos cómo Vivas, se que fue opusieron a la León conciliación. Jairo Mejía hizo conceptos, muchos, para tratar de evitar que se robaran esos 50.000 millones de pesos. Y también en este último, en el de la malla vial, fueron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura los que acopiaron la información y la sacaban para que todos pudiéramos denunciar. Entonces esto, pues, por fortuna, qué bueno que se le esté cerrando el círculo a Daniel Quintero, que los funcionarios que trabajaron con él entiendan que la plata pública, que el poder no es para siempre y que la plata pública es para defenderla y no para malversarla. Y qué bueno, y un aplauso por todos estos funcionarios públicos que pues nos hacen volver a la esperanza, saber que hay mucha gente que como nosotros quiere que todo esto funcione, y que a veces los malos son tan bullosos y los buenos son tan silenciosos que creemos que son los malos, pero en realidad, como dice la frase común, los buenos son más. Luzma, déjeme cerrar con una frase de la Procuraduría de la Decisión. Debe sancionarse con mayor rigor, pues envía un mensaje equivocado a la sociedad sobre la neutralidad y la objetividad con la que debe actuar el servidor público. Exactamente. Entonces, que recojamos de verdad, de nuevo, esto también es educación cívica, es decir, decirle a todos los funcionarios llegan al servicio público es a servir a la gente, a servir a la ciudad, no a ver cómo se roban uno u otro peso. Bueno, Luzma, ya vamos a cerrar, pero invitar a la gente. Mucho evento este fin de semana en Medellín. Tenemos los días del libro en Carlos C. Restrepo, con muchos eventos, talleres gratuitos para que vayan. Excelente. Ahí en Carlos C. y en la Biblioteca Pública la Piloto. ciudad se mueve. Se mueve muchísimo. Ojalá no llueva mucho, ojalá llueva menos. Cervecita en Carlos C. Cervecita en Carlos C. Vea, una maravilla. Y el Parque Explora y el Museo La Tertulia de Cali tienen una exposición muy bacana que inauguran este viernes para que vayan y no se la pierdan. Excelente, ojalá no llueva porque las lluvias nos están dando Nos espantan. muchos dolores de cabeza, no solamente pues están derrumbándose algunas montañas y nos están trayendo un poquito de dolor en familias Sí. y en la ciudad, pero bueno, ojalá no, ojalá podamos disfrutar esos eventos culturales porque Medellín es una maravilla el fin de semana. Nos despedimos entonces desde el periódico El Colombiano, desde esta su mesa central, Juan Diego, Daniel y Luz Marías.